Buenas noches a todas. ¿Cómo están? Ya veo que muy bien, muy guapas. Como siempre, me faltó añadir eso. Quisiera que me acompañaran a inclinar su rostro y vamos a orar en esta noche para la palabra que nos tiene el Señor lista. Si gustan acompañarme, Señor, en esta noche te damos gracias porque tenemos la libertad de alabarte, de hablarte desde el fondo de nuestro corazón y expresar qué grande eres, Señor. Expresarte nuestra alabanza, Señor, porque todo te lo mereces tú, Señor. Te mereces la gloria, la honra, Señor, la exaltación sobre todo, Señor. Y también nosotros queremos, como cantábamos hace unos momentos, entregarte nuestro corazón, que nuestro fruto de labios sea nuestra obediencia hacia ti, Señor, a través de lo que aprendamos de tu palabra en esta noche. Que a través de ese fruto de labios nuestras acciones reflejen, Señor, nuestra alabanza hacia ti, nuestro amor y nuestra prioridad que eres tú, Señor. Te pido que en esta noche tomes el control de mis palabras, Señor, que hable, Señor, tu palabra, que solo sea ese instrumento, que yo no ponga palabras mías, Señor, lo que dice la Biblia, Señor, lo que habla tu palabra, para que tú puedas transformar la mente y el corazón. Te pido a su vez también, Señor, que prepares la tierra, que el corazón de cada una de mis hermanas, Señor, que la palabra caiga en buena tierra, Señor, donde produzca, Señor, al 100 por 1, Señor. Que haya esa abundancia, Señor, de cosecha en nuestra iglesia, Señor, y que cada día nos parezcamos más y aprendamos más de ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, vamos a seguir continuando con el capítulo de la mujer virtuosa. Como ya hemos venido recorriendo desde hace bastante tiempo, primero aprendimos acerca de las virtudes, ¿verdad? ¿Qué significa la virtud? Repasamos mucho tiempo acerca de los derivados de la virtud y después entramos al capítulo de la mujer virtuosa. La última vez que compartimos acerca de esto, nos quedamos en Proverbios 31:23, que quisiera que me acompañaran ahí, por favor, si son tan amables. Y este pasaje forma parte del elogio a la mujer virtuosa. Y destaca cómo su labor, su integridad impactan positivamente a toda su familia y a la comunidad. O quizás podríamos decir, o podríamos mencionar de una manera más simple o sencilla, que la mujer virtuosa impacta todo su alrededor. Ahora me gustaría que voltearas con la que tienes al lado y le preguntaras, ¿impactas todo tu alrededor? Pueden voltear con la que está al lado o hacia atrás de ustedes y pueden hacer esa pregunta, ¿impactas todo tu alrededor? Pero cuidado, porque hay muchas clases de impactos. Vamos a empezar con esa pregunta, ¿impactas todo tu alrededor? Y quisiera que me acompañaran a Proverbios 23, por favor, 31:23, y vamos a continuar con lo que dice la palabra. Aquí comienza diciendo, su marido es conocido en las puertas y cuando se sienta, conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. El pasaje comienza diciendo que su marido se sienta en las puertas. Las puertas en la antigüedad de la ciudad eran el lugar donde se realizaban juicios y negocios, asambleas importantes, etcétera. En las puertas se refiere al lugar más importante de la ciudad, en la entrada donde están los líderes y responsables que ejecutan la labor o el trabajo importante de la ciudad. Es un lugar de dominio público donde se toman decisiones o las decisiones, por decir así, más importantes en ese tiempo, pues después del César o quien estuviera a cargo, ¿verdad? El trabajo de estos hombres era muy importante. Para ser un hombre de autoridad bíblica, como los que estaban en las puertas en la antigüedad, los ancianos o los jueces, se requiere estar primeramente bajo la autoridad de Dios, ejercer la humildad y el amor
No egoísmo. Para servir en las puertas, debes de buscar el bien de otros, no buscar beneficios propios, ser un ejemplo de rectitud y fe y sujetarse a las leyes de Dios y a las autoridades superiores. También ellos debían de vivir conforme a la palabra de Dios, tomar decisiones justas y ser siervos del Señor, no ser dictadores, demostrando la autoridad con sabiduría y no con fuerza o enojo. Y yo me quedé pensando, cuando empecé yo a leer eso, dije, ¿cómo serían estos hombres o qué características deberían de tener ellos? Y me metí un poquito más profundo y les quiero leer 7 características de ellos. La primera característica de los hombres que ejercían una autoridad en las puertas es la primera y la más importante, que eran sometidos a Dios. Su autoridad proviene de Dios y está limitada por la ley. Él debe de obedecer primero, o debía de obedecer primero la ley antes que su propia ley, antes que sus propios pensamientos, antes que su juicio propio. Y es bien importante que aprendamos esto, porque ellos, aquí empieza diciendo el punto número 1, ellos deberían de estar sometidos a Dios y para ellos era su máxima autoridad. Su ley de ellos estaba limitada. Y muchas veces vemos en la actualidad que, bueno, ahorita estamos hablando de los hombres, ¿verdad? Pero ahorita cada quien tiene su propia ley y muy pocos son los que tienen como máxima autoridad la ley de Dios. El número 2, él tenía que ser una persona humilde. Aunque tiene autoridad, tiene el deber de ser humilde y servidor de todos, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él tenía un rango de ellos tenían un rango de máxima autoridad, pero ellos tenían el deber de portarse humildes y ser servidores de todos. Eso también me llamó la atención. ¿Cuántas veces vemos a personas que están en autoridad, o varones en este caso que están en autoridad, pero no son personas humildes, ni mucho menos sirven a los demás, ¿no es cierto? Y aquí dice que ellos deberían de seguir el ejemplo de Cristo. El punto número 3, ellos deberían de ser amorosos y justos. Él amaba a su familia y actúa por el bien de los demás, no para su propio beneficio. Es paciente y sabio en sus decisiones al ejecutarlo con su familia y con las personas de afuera. El número 4, ellos eran un ejemplo de fe. Sus acciones concordaban con sus palabras. Es un modelo de obediencia y de rectitud para la familia y para la comunidad. Número 5, él o ellos eran respetuosos de la ley, obedecen las leyes del gobierno, pagando impuestos y dando a cada quien lo que le correspondía, a Dios lo que era de Dios y al César lo que era del César. En cuestión, aquí nos está hablando en cuestión de lo administrativo. El número 6, ellos toman las decisiones. Ellos están llamados a tomar decisiones importantes, pero siempre dentro de los límites de la sabiduría y de la moral bíblica. Número 7, ellos son o eran personas responsables ante Dios y responsables ante Dios de guiar y educar a la familia en la fe, no provocando a sus hijos, sino criándolos en disciplina del Señor. Aquí vemos estos 7 puntos y vemos ciertas características de esos hombres, que todas las personas que estaban a su alrededor deberían de ver en ellos, en las personas que estaban sentados a las puertas de la ciudad, o son las personas que al ejecutar un juicio, si ellos no cumplían con estas características, no podían hacerlo porque simple y sencillamente estaban descalificados para ejecutar un juicio, ¿sí? Entonces,
con lo que acabamos de leer podemos ver qué tan importante era y es vivir bajo la verdad de Cristo en nuestras vidas y qué tan importante era la reputación del esposo de la mujer virtuosa. Ahora, ¿qué es la reputación o cuál sería la reputación del esposo de la mujer virtuosa? La reputación indica que el marido es respetado y tiene una posición de liderazgo o honor en su casa primeramente y en la comunidad. Esa era su reputación de cada uno de ellos. Y yo sé que en gran medida y gracias al apoyo de su esposa dentro del hogar, la reputación de su esposo era alzada o denigrada, ¿sí? Y también gracias a la reputación que su esposa iba ganando durante el transcurso de los años, su esposo podía ejecutar la acción en las puertas o era totalmente descalificado. Ahora, yo acabo de mencionar que gracias a la acción o al apoyo de la reputación que su esposa ha construido a través de los años, como lo vemos en el ejemplo de la mujer virtuosa, ella fue una mujer sabia o fue aprendiendo a ser una mujer sabia y eso le benefició en gran manera a su esposo, porque si ella no hubiera sido una mujer sabia, como lo acabamos de repetir, él no hubiera podido estar ahí, ¿sí? Y quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo está la reputación que hemos construido acerca de nuestro esposo y de nuestra familia? Quizá ahorita aquí hay unas personas que no se han casado o que no tienen un esposo, ¿verdad? Pero les quiero hacer la misma pregunta a las personas que no tienen un esposo. ¿Cómo ha sido la reputación que han construido alrededor de sus vidas acerca del Señor? ¿Sí? Las que estamos casadas, ¿cuál ha sido la reputación que nosotros con los años hemos construido acerca de nuestra familia y nuestro esposo? Y las que no están casadas, ¿cuál es la reputación que ustedes han construido acerca del Señor a través de sus vidas? Es una pregunta que nosotros debemos de meditar, porque si bien a lo mejor nuestro esposo no va a estar en un lugar de autoridad, o quizás sí, no lo sabemos cómo vaya a trabajar Dios en los planes de cada familia o en los planes personales, pero sí sabemos lo que dice la palabra, y yo puedo ver hasta el versículo que llevamos ahorita, cómo ella fue construyendo poco a poco la reputación tanto de su familia, de sus hijos, de su esposo y su propia reputación. Y yo estoy segura que ella no iba a decir a los lugares, ¿ya te fijaste en mi esposo? ¿Ya te fijaste qué buen esposo es o qué buen marido? No, simple y sencillamente con su propia reputación ella iba construyendo y iba ganando. Y la reputación no se construye de un día para otro. La reputación se va construyendo poco a poco, se va construyendo, ¿sí? Quisiera que me acompañaran a primero, perdón, me adelanté. Y a lo mejor hay una pregunta en su cabeza que me pudieran decir, ¿verdad? ¿Y qué pasa si mi marido no es convertido al Señor? Porque a lo mejor las características que tú me acabas de mencionar, Ivonne, son de maridos que están convertidos al Señor, son de varones que estaban en las puertas ejerciendo autoridad, y a lo mejor algunas de ustedes me van a decir, mi marido quizá no es nacido de nuevo, quizá mi marido no es convertido al Señor, y es entendible la pregunta, pero déjenme decirles lo que me arrojó la Biblia, lo que me dice la Biblia, ¿sí? O a lo mejor me van a decir, no estoy casada todavía. Pero la Biblia dice que no, antes de decirles lo que dice la Biblia, quiero hacer hincapié en esto, no hay familias perfectas, ¿sí? Ni se trata de mentir ni formar una reputación que no existe en nuestras casas. Eso no quiere Dios. Yo siempre he dicho que un cristiano, y porque yo he llegado a esa conclusión, que un cristiano verdadero es de la puerta de tu casa para adentro.
no de la puerta de tu casa para afuera, porque de la puerta de tu casa para adentro se vive la realidad del cristianismo, y de afuera pues todos podemos aparentar muchas cosas. En la iglesia todos podemos aparentar muchas cosas, pero cuando cierras la puerta de tu casa es la verdad y la realidad de quiénes somos, ¿sí? Tanto nosotras como nuestras familias. Entonces, a lo mejor tú me vas a decir, para ti es fácil decir porque tú no sabes la clase de marido que tengo, o tú no sabes las dificultades por las que yo paso, o X cosa. Ciertamente no lo sé. Yo no entro contigo a tu casa y cierro la puerta, yo lo sé que no, pero sí sé lo que dice Dios, ¿sí? Y quisiera que me acompañaran ahora sí a 1 de Pedro 3:1, por favor. ¿Ya estamos ahí? Dice 1 de Pedro 3:1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Sí? Por la conducta de sus esposas, no por los argumentos de sus esposas, no por los reproches de sus esposas, no por la reputación que vas construyendo de tu esposo. Dice aquí la Biblia, y déjenme decirles, yo le creo lo que dice el Señor, yo le creo, porque ciertamente cada una de nosotros, al menos que hayas nacido cristiana desde que naciste y te hayas casado con un cristiano desde que nació y nació de nuevo y entraste a un matrimonio bien padre desde que dijiste sí, entonces ahí sí, pero creo que todas en un momento hemos comenzado con un inconverso. Yo comencé con un inconverso, ninguno de los dos sabíamos de Dios. Los dos, ninguno de los dos éramos nacidos de nuevo, no sabíamos nada del Señor. Quizás tengas la dicha de haberte casado con un cristiano, ahora sí que de cuna, que él haya nacido de nuevo y ya entrar en el matrimonio, ya los dos nacidos de nuevo, cambia totalmente el panorama. Pero creo que cada una o la mayoría de las que estamos aquí, hemos estado en un punto con un inconverso. Pero ¿qué ha pasado? Que nos hemos vuelto uno. Y en ese punto hemos crecido y hemos construido y hemos avanzado y hemos soportado. Entonces, para las que no se han casado, sí es una enseñanza verdadera, porque tienen que buscar uno que sea conforme a las características que acabamos de leer, pero las que no, ¿cómo hemos construido? Y yo les quiero hacer pensar tantito lo que el Señor me estaba hablando cuando yo estaba haciendo esto, ¿sí? Ahora, un hombre que se va a sentar a las puertas o un hombre que va a poner en autoridad Dios, créanme lo que no lo va a poner de la noche a la mañana. Tiene que ser un proceso de trato, de años, de conversión de la mente, de conversión del corazón. No es de la noche a la mañana. Y ahorita que mencionábamos 1 de Pedro 3:1, dice, estar sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados por la conducta de sus esposas. ¿Por qué no diría por las palabras de sus esposas? ¿Por qué? Porque a nosotros nos sobran las palabras, porque no es la manera que los vamos a convertir. No, créanme lo que no. La conducta es la que va a hablar por nosotros. Y el Señor no miente en su palabra. Yo creo fielmente que el Señor lo que promete lo cumple, siempre y cuando yo obedezca lo que Él me está diciendo. Si no podemos obedecer a Dios, Él no está obligado a cumplir lo que dice su palabra, créanmelo, y no va a pasar. No va a pasar.
Ahora bien, hablando del esposo de la mujer virtuosa, retomando el tema, aquí podemos resaltar que el esposo de la mujer de Proverbios 31 era un hombre conocido, respetado e importante. ¿Quiénes eran los ancianos? Ahora la palabra anciano tiene varios significados. Se usa para hablar de un hombre con autoridad, un líder, un obispo, un pastor y diferentes posiciones de liderazgo. En este pasaje, cuando habla de los ancianos, está hablando de los hombres que pertenecen al gobierno y tienen un lugar de autoridad. Este grupo se reunía a diario en la puerta de la ciudad para tomar decisiones, organizar negocios, decidir casos importantes, hombres de buena reputación, capaces de ser irreprensibles de su familia, del pueblo o de la nación en la que estuvieran. La versión Nueva Internacional habla que él ocupa un puesto de autoridad, un lugar importante. Y podemos observar a través del pasaje que es una persona que no tiene la autoridad solo en la puerta, sino también la tiene en casa y con los de afuera, como ya lo habíamos mencionado. Y quisiera corroborar esto que yo les estoy hablando con la misma palabra. Quisiera que me acompañaran a Ruth 4, capítulo 4, versículo 1, por favor. ¿Ya estamos ahí? Ruth 4, capítulo 1. Déjenme. Dice Ruth 4, capítulo 1. Boaz subió a la puerta y se sentó ahí. Y he aquí que pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado y le dijo: hey fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentémonos aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente de Noemí, que Noemí había vuelto del campo de Moab. Vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec, y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, remide, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Entonces replicó Boaz: el mismo día que compre las tierras de la mano de Noemí, entonces debes también tomar a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posición. Aquí vemos cómo, nada más para corroborar el trabajo que hacían los que estaban a las puertas. Vemos cómo Boaz, dice ahí, se sentó subió a la puerta y se sentó ahí. Entonces vemos que Boaz era también uno de estos varones, ¿verdad? No solo el esposo de la mujer virtuosa, sino también Boaz. Y vemos como ahí él, delante de otros varones y de ancianos, él toma la decisión de decirle al fulano, ya vimos eso del fulano, y toma la decisión de preguntarle al fulano. Y vemos ahí cómo se hacían las transacciones y cómo él le dice. Quisiera también que me acompañen a Job 29, por favor. ¿Ya estamos en Job 29? Job 29, 1. Dice, Job, retomando la palabra, dijo: ¿cómo añoro los meses que se han ido y los días, ¿cómo añoro los meses que se han ido y los días en que Dios me cuidaba? ¿Sí dice eso el número 2? ¿Sí? ¿Me acompañan hasta el 7? Bueno, antes de pasar al 7, este capítulo de Job está haciendo como
como una reseña o está recordando los días en el que él era feliz. No sé si eso dice el encabezado de su Biblia. ¿Qué dice el encabezado de su Biblia? Aquí él dice que él recuerda los días en el que él era feliz, ¿no? Entonces, él en el capítulo 1 o en el 2 dice, ¿cómo añoro los meses que se han ido, los días en que Dios me cuidaba? Y eso estaba dentro de su corazón por toda la calamidad que él venía arrastrando. Y el número 7 dice, cuando ocupaba mi puesto en el consejo de la ciudad y en la plaza pública tomaba asiento. Número 8, los jóvenes al verme se hacían a un lado y los ancianos se ponían de pie. Los jefes se abstenían de hablar y se tapaban la boca con las manos. Los nobles bajaban la voz y la lengua se les pegaba al paladar. Los que me oían hablaban bien de mí, los que me veían me alababan. Si el pobre recurría a mí, yo lo ponía a salvo, y también al huérfano si no tenía quien lo ayudara. Me bendecían los desahuciados, por mí gritaban de alegría el corazón de las viudas. De justicia y de rectitud me vestían, ella era mi manto y mi turbante. Para los ciegos fui sus ojos, para los tullidos sus pies. Y fui padre de los necesitados y defensor de los extranjeros. 17. A los malvados destroné, de sus fauces les arrebaté la presa. Nos cambiamos hasta el 21, por favor. La gente me escuchaba expectante y en silencio aguardaba mi consejo. Hablaba yo y nadie replicaba, mis palabras hallaban cabida en sus oídos. Expectantes absorbían mis palabras como quien espera las lluvias tardías. Y si yo les sonreía, no podían creerlo. Mi rostro sonriente los reanimaba. Yo les indicaba el camino a seguir y me sentaba a la cabecera. Habitaba entre ellos como un rey entre su tropa, como quien consuela a los que están de luto. Les quise leer este pasaje de Job, porque evidentemente él también era uno de los ancianos que se sentaba a las puertas, ¿no es cierto? Lo vimos en el versículo 7. Y cómo el concepto que las personas tenían acerca de los ancianos de la iglesia, de los ancianos que estaban sentados a la puerta. Qué importante es que nosotros como mujeres procuremos que nuestro esposo llegue a desarrollar todas estas características, o que las que no están casadas puedan ver todas esas características del Señor en sus vidas. Que ustedes lo representen a esa manera, que puedan ver que Dios, el respeto que le tienen a Dios, cómo Dios sana, cómo Dios consuela, cómo Dios levanta, cómo Dios es defensor de las viudas, como defensor de los huérfanos, todas las cosas que nosotros acabamos de leer. Los demás, ustedes, las que no están casadas, tienen que representar al Señor de tal manera que los demás puedan ver eso del Señor, y no porque el Señor no lo sea, sino que ellos puedan ver que ustedes lo tienen tal admiración y tienen tanta fe en Él, que ellos puedan ver eso en ustedes, para las que no están casadas. Pero las que estamos casadas, nosotros tenemos que procurar que nuestros esposos desarrollen estas características. Y me van a decir, tú acabas de decir que nosotros no podemos hacer nada en ellos más que con nuestra conducta. Nada más con eso. Nada más con eso. Con nuestra pura conducta les podemos ayudar a ellos a desarrollar todas estas características, a que los demás los vean de esa manera, que los tengan en alta estima, que los respeten, que ellos puedan ayudar. Ahora, no hay un varón perfecto, créanmelo. Dios describe a Job como un varón recto y perfecto, pero es al único, y ya vi por qué, ¿verdad? Ya vi por qué. Pero créanme que cada varón tiene la oportunidad de ir en proceso A. Y muchas veces, aunque creamos que son casos perdidos, el Señor no piensa eso de ellos.
porque yo creo que el Señor no piensa eso de ellos, porque Él dio su vida tanto por ellos como nosotros, por los justos y los que no son justos. Seguimos, dice, en estos dos ejemplos que vimos a través de la Escritura, podemos observar que tanto el esposo de la mujer virtuosa como Booz, como Job, eran ese tipo de hombres que se sentaban a la puerta a juzgar al pueblo. Y podemos y debemos de ponernos a analizar cuán necesario es y tan importante para un hombre que su esposa pueda ayudarle. ¿Y cómo le puede ayudar una esposa al varón? ¿O cómo pueden ustedes representar al Señor y que los demás vean esas características del Señor? Nosotros debemos de ser prudentes. Nosotros debemos de ser mujeres que sepan hablar, que sepamos comportarnos. Debemos de ser mujeres que no tenemos que ser rencillosas. Debemos de ser mujeres que el corazón de nuestro esposo esté confiado en que le vamos a dar bien todos los días de su vida y no mal. Que vamos a cuidar bien a nuestros hijos y vamos a cuidar las cosas de la casa, que vamos a saber tomar buenas decisiones, decisiones conscientes. Debemos de ser mujeres que debemos de apoyar, de hacerle soporte, de animarlos, de alentarlo en todo momento, no solamente en momentos de crisis. Y para las que no están casadas, nosotros debemos de representar al Señor, no cuando nos llegue un momento de crisis y haciendo avergonzar al Señor, no teniendo una templanza, porque aunque no estén casadas, todo, ahorita yo les estaba diciendo, todo lo que somos representa al Señor o construye para nuestro esposo. Nosotros vamos a ser mujeres en las cuales pueden confiar los demás, que puedan depositar la confianza en ustedes y que vean, estas chicas son diferentes, porque yo le confío algo en ella o delego algo en ella y ella representa tan bien a Dios porque sé que lo hace con excelencia en su trabajo, en cualquier cosa que hagan, y también nosotras, no nomás con nuestro esposo, en todas las áreas representamos a Dios. Y déjenme decirles, y esto sin duda para el esposo lo llena al ver, yo creo que él al ver todo lo que iba ganando y construyendo su esposa, porque cuando se casaron empezaron de cero, me imagino, él y la mujer virtuosa, ¿verdad? Y sin saber o aventurarnos al saber si ella conocía al Señor o si él ya conocía al Señor o no, estaban adelantados, empezaron a construir. Y yo me quedé pensando mucho en eso, porque dije, si él ya era un varón de Dios, él la llevó a tal punto que ella conociera a Dios, y él la enseñó a tal punto que la levantó hasta que se distingue como la mujer virtuosa, en el caso que él ya fuera un hombre de las sinagogas, o sus padres, ¿sí? Pero en el caso de que no, o de que ninguno de los dos pusieron sus 100. Ella haciendo su parte de la cual le hablaba el Señor y él haciendo la suya. Cada uno tenemos que hacer nuestra parte, porque al fin y al cabo somos independientes en el crecimiento hacia el Señor. Y yo creo que las actitudes de su esposa, yo creo que lo fueron llenando a él y fueron aumentando su fe. A la misma vez, él fue adquiriendo honra, él era un hombre fuerte y lleno de confianza, y sin duda todo era por el gran esfuerzo de ella. Aquí no se trató para nada de él, aquí nomás estamos viendo cómo se distinguía él, pero el mayor trabajo lo construyó ella. ¿Por qué en veces como mujeres nos cuesta tanto trabajo esperar algo de la otra persona?
No debemos de esperar algo de la otra persona, debemos de construir nosotras y que el Señor haga su trabajo con la otra persona. Pero nosotros vemos todas las características de la mujer virtuosa y le hemos venido desarrollando. Entonces, a estas alturas, al versículo 23, ¿cuál es la calificación que nos podemos dar como mujeres? ¿O en qué calificación vamos hacia la virtud? Como yo les hice la pregunta al comenzar, ¿cuál es la fama o el testimonio o que hemos hecho de nuestro esposo y de nuestras hijas? ¿Qué es lo que hemos construido de nuestra casa? ¿Cómo ven los demás a nuestro esposo? ¿Qué expresamos de nuestro esposo? Y como yo les dije, no se trata de mentir, pero también se trata de la prudencia, de someterte al Señor y que el Señor sea quien arregle tus problemas. Se trata de la justicia de Dios, créanmelo. Ahora si me acompañan a Proverbios 12:4, y ustedes no me van a dejar mentir de lo que dice Proverbios 12:4. ¿Ya estamos ahí? Dice Proverbios 12:4, la mujer virtuosa es que corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Pregunta, ¿la mujer virtuosa en el pasaje de Proverbios 31 sí era corona de él? ¿Creen que las personas que conocían a su esposo, que lo veían sentado en la puerta, podían decir, ¿tiene una corona como mujer? Claro que sí, por las características que hemos venido desarrollando de ella, claro que todos los demás podían decir que él tenía una corona, que era algo que él podía lucir, que era algo que no lo iba a avergonzar, que era algo que él podía presumir, porque una corona es para presumirse, para que todo mundo pueda ver cómo brilla. Pregunta, ¿nuestro esposo nos puede presumir? Y está dura la reflexión, y créanme que yo me quedé pensando, ¿mi esposo me puede presumir o soy vergüenza para él? Y aquí yo puedo ver que la mujer virtuosa, chicas, el Señor las puede presumir, puede decir de ustedes como dice de Job, las puede presumir, las puede traer como corona, que todos los demás vean y que Él las está luciendo para las que no tienen un esposo. O mejor dice, mejor me la guardo hoy. Y aquí hay algo más, que no sé si ya se pusieron a pensar ahorita que yo les dije que Job era un varón que se sentaba en las puertas. A mí me pasa mucho que cuando estoy estudiando se me vienen muchas cosas y digo, uy, porque eso me implica estudiar más. Pero a la vez me gusta, porque el Señor me pone muchos retos. No sé si se pusieron a meditar, que ahorita que yo les mencioné que Job era un varón que se sentaba en las puertas, yo me quedé pensando, Señor, entonces, ¿su esposa era una mujer virtuosa? ¿Sí se había puesto a pensar en eso? Yo nunca lo había pensado. Por lo que sabemos de la esposa de Job, yo nunca lo había pensado. Siempre nomás así leía de la esposa de Job la frase que más famosa por la que ella se caracteriza, ¿sí? Maldice a Dios y muérete. Eso es lo único que viene de la esposa de Job en la Biblia. Pero yo me quedé pensando y dije, a mí algo aquí no me cuadra, Señor. ¿Cómo si él es un varón que está sentado en las puertas? Si él tiene que tener una corona para lucir, ¿cómo su esposa luego sale a decirle eso? Así es cuando a mí, y dije, ¿qué pasó ahí? Y les quiero hacer una pregunta, y contéstenmela bien honestas.
¿Creen ustedes que la esposa de Job era una mujer virtuosa? Piénsenle tantito. ¿Qué piensan? Esto nos lleva a aprender bastante acerca de esa reflexión, fíjense. Porque yo dije, algo no me cuadra aquí, me puse a investigar acerca de ella. Y yo dije, algo tengo que encontrar de ella. No hablan de ella más que en los libros apócrifos. Y lo que narran ahí, yo dije, mejor me quedo con lo que dice la Biblia, ¿sí? Yo me quedé pensando y dije, quizá ella contestó así en un momento de dolor, de desesperación, al ver primero su vida tan llena de vida, disfrutando a sus hijos, en una plenitud con su esposo, en una plenitud económica, en una plenitud en el área de que ya habían criado a sus hijos y estaban grandes, quizás hasta nietos tenían, ¿verdad? No lo sé. Yo me quedé pensando, Señor, ¿ella era una mujer virtuosa o solo contestó así en un momento de tanta rabia, en un momento de tanto dolor, de tanta desesperación, o realmente te amaba? Y me voy a quedar con la duda hasta que llegue al cielo, pero bueno, vamos a seguir leyendo. Porque yo creo que ella estaba en ese punto y no creo que le haya dolido tanto el despojo económico, ¿verdad? Yo creo que lo que más le dolió como mujer es la muerte de sus hijos. Es que sabiendo que ella tenía un esposo justo, se les fue quitado todo de momentáneamente. Yo creo que como mujer yo pienso, a mí no me importaría tanto lo económico, a mí creo que lo que más me dolería serían mis hijas, ¿no? Y yo creo que para cualquier mamá. Pero yo me quedé pensando eso, que a lo mejor ella por el dolor de sus hijos. Y les voy a leer algo de lo que yo encontré acerca de ella. La esposa de Job era un personaje bíblico enigmático, mencionada solo en el libro de Job, en el capítulo 2, del 9 al 10, donde tras la pérdida de sus hijos y riqueza, insta a Job a maldecir a Dios y dice, maldice a Dios y muere, criticando su integridad inquebrantable ante la desgracia, a lo que Job responde llamándola mujer necia. Y aunque no se revela su nombre ni su destino final, se interpreta que ella también sufrió enormemente y su relación muestra la desesperación ante la tragedia, siendo el punto de reflexión sobre la fe y la tentación durante la prueba de Job. Y aunque no menciona explícitamente si es la misma esposa con la que tuvo los hijos después, se presume que sí, dado el contexto de la restauración. Ahora, ahorita yo les acabo de mencionar, ¿verdad?, que a lo mejor en sus mentes o en sus cabezas me pueden decir, ¿tú qué sabes la vida que yo tengo? ¿Tú qué sabes qué es estar casada con un inconverso o con alguien que no te entiende? Job no era inconverso. Job era varón que se sentaba en las puertas. Dios lo presumió. Mas sin embargo, a ella le tocó todo el sufrimiento que sufrió Job. Ella sufrió lo mismo que él. Ella no fue exenta. Dios no la exentó. El mismo dolor que él tuvo, ella lo vivió, la misma necesidad. En todo lo que yo estuve investigando acerca de ella, en más cosas, decía que por todo el tiempo que Job estuvo enfermo, enllagado, rascándose al lado de la fogata con el tiesto de barro, ella tenía que ir a trabajar para traerle la comida, su casa estaba totalmente destruida. Claro que te dan un panorama para que tú te lo imagines, ¿verdad? Y te metas a reflexionar, al punto que dice que ella murió, después que le dijo en los libros apócrifos dice que ella murió y que él tuvo las hijas con otra persona.
Y dice que después de que ella le reveló en los libros apócrifos, ella, después de que le dijo, maldice a Dios, muérete, se fue a trabajar y ahí murió. Por eso yo digo, esa versión no es, porque la Biblia dice que Dios le restaura a sus hijos y prefiero quedarme con eso y con ella, porque no menciona a otra esposa la Biblia de Job. Pero a lo que yo voy y me quedé pensando, y nada más yo quería enterarme de la vida de ella como historia, para enterarme qué había pasado, cuál era el contexto de su vida. Ella tenía que ir a traer agua, tenía que limpiarlo, tenía que sanarlo, tenía que ir a trabajar, tenía que sustentarle, arrimar para que la fogata estuviera extendida. Ella tenía que proveer el techo en ese momento porque él no se podía mover. Él estaba al punto de la muerte. Aparte, no estaba ni él ni ella de ánimos. ¿Cómo estaban sus ánimos? No tenían ánimos de nada. Nada más quiero que se trasladen a la época, al contexto. Nosotros tenemos un baño, un techo, una cama. Si estamos enfermos nos tomamos un Theraflu, un Tylenol o algo para el dolor. ¿Qué había en ese tiempo? Él tenía las llagas abiertas. Aparte todo el contexto de lo que ellos perdieron. Necesitamos ponernos a reflexionar en qué estado estamos y hacia dónde estamos avanzando, o en qué condiciones estamos nosotros y hacia dónde queremos ir. Porque si nos metemos al relato de ella o a la vida de ella, yo me quedé pensando y yo dije, Señor, si ella tampoco hubiera construido un testimonio, él no pudo haber estado sentado en las puertas. Yo creo que ella estaba desarrollando la virtud cuando empezó con Job. Yo creo que ella estaba caminando y desarrollándola, porque si no, él no hubiera podido estar ahí. Y quizá toda su palabra que salió de ella salió en un momento de desesperación, de dolor, de angustia. Pregunta, ¿han salido de ese tipo de palabras? Y no que digas que maldigo a Dios y muérete, no me refiero a esa palabra, pero en el momento donde nos sentimos así, ¿han salido palabras que no agradan a Dios de nuestra boca? ¿Pensamientos de queja? ¿Pensamientos de rechazo? Ella, yo me imagino que veía a Job y se enojaba porque le dice, todavía retienes tu integridad, al verlo a él, porque él era una persona íntegra. Y eso me llevó a pensar otra cosa, y quisiera que me acompañaran a 1 Corintios 10, por favor. Y les prometo que cuando llegue al cielo le voy a preguntar al Señor acerca de ella. Es una duda que me va a quedar, la verdad. Pero aquí en 1 Corintios 10 me quedé yo pensando con eso, en que si ella era o no era, si lo dijo en un momento no lo sé ni tampoco quiero meterme tanto a pensar eso. Pero me quedé yo pensando en eso, que lo que nos dice aquí el apóstol Pablo, él nos lleva a hacer una reflexión aquí en esta carta a los Corintios, donde me quedé yo tan pensando en ella y me quedé pensando, se me viene ese versículo que dije, no, tengo que reflexionar eso. Y dice en 1 Corintios 10:1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Número 10:6, por favor. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciamos cosas malas como ellos codiciaron. Aquí Pablo les da una advertencia a los corintios, ¿sí? Aquí les pone el ejemplo de todos los israelitas que salieron de Egipto,
cómo ellos escucharon lo mismo, cómo el Señor les provió por igual, cómo, dice, fue su nube, cómo bebieron de Cristo, cómo escucharon del Señor. En nuestros tiempos, todos venimos a la iglesia, todos escuchamos el mismo consejo de la palabra. Todos al Señor nos provee, el Señor nos sustenta, el Señor nos sana. Pero aquí dice, mas de algunos de ellos no se agradó Dios, porque hicieron cosas que no le agradaron a Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo ¿para quién? Para nosotros. Dice, para que no codiciemos malas cosas como ellos codiciaron. ¿Y cuáles eran esas malas cosas? Yo me quedé pensando. Las malas cosas o los actos que ellos cometieron que no le agradaron a Dios fueron idolatrías, fornicaciones. Ellos tentaban a Dios continuamente. Y en el verso 10 habla el punto del que yo les quiero hablar. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. El número 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para mostrarnos a nosotros a quien han alcanzado los fines de los siglos, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿A qué me refiero esto? Yo me quedé pensando con la esposa de Job, que si ella no había desarrollado totalmente la virtud, iba en camino a, pero le sucedió esto, la murmuración, ¿sí? Ella quizá creía que porque ya tenía un esposo que se sentaba a las puertas, ella estaba firme. Quizás ella creía que porque tenía una familia estable, una situación económica estable, estaba firme. Nosotros quizás creemos que porque estamos en la iglesia, porque alabamos a Dios, estamos firmes. Pero bastó una palabra, un sentimiento, una emoción, un arranque, para que ella no agradara a Dios. ¿Y qué tan importante es que no nos dejemos llevar por lo que sentimos, por lo que vemos, por lo que pensamos, por la desesperación, por los arranques? Y más me brincó cuando me quedé pensando que dice Pablo, y estas cosas las hablo o se las enseño como advertencia. Muchas veces creemos estar tan firmes en el Señor, creemos que tenemos una super relación con Él, basta el detonante perfecto para que salga la verdad de nosotros. Con nuestro esposo, con nuestra familia, en la iglesia y hasta con nosotras mismas, basta vernos en el espejo. Vamos a dejar hasta aquí, si me acompañan a cerrar sus ojos. Señor, en esta noche tú nos has hablado a muchos puntos a reflexionar. Podemos seguir compartiendo los versículos que vienen, pero a mí me gustaría que hablaras a nuestro corazón. Señor, no somos definitivamente mujeres virtuosas, nos falta tanto por alcanzar, pero tampoco nos queremos quedar postradas en el desierto, Señor. Queremos seguir caminando y quizás hasta el día de hoy, Señor, no he construido buena fama de mi esposo, no he construido buena fama de mi familia, Señor. Quizás imprudentemente o qué sé yo, Señor, he dicho cosas que no han construido buena fama de ellos, mi Dios. Pero en esta noche yo te quiero pedir perdón, ni mucho menos buena fama tuya, Señor. Porque con mis conductas, mis acciones, muchas veces mis palabras, Señor, te avergüenzo en vez de honrarte, Señor. Pero quizá con lo que tú me hablaste en esta noche, Señor, yo quiero empezar de nuevo. Quiero que mi esposo me pueda llevar como una corona para lucir, Señor. Que él pueda, Señor, y que tú más que nadie te puedas sentir orgulloso y que todo mundo pueda ver, Señor,
que tú eres el principal motor de mi familia, Señor. Que el lugar que tú nos des, Señor, en cualquier área, sea con los hermanos, en nuestra casa, como padres, como hermanos en Cristo, Señor, en el trabajo, que nosotros podamos representarte fielmente, Señor, y que podamos ser esas coronas que tú puedas lucir. En cuanto a las que no están casadas, Señor, dales la gracia, Señor, la habilidad, la fuerza, para cada día, Señor, que ellas puedan ser esas coronas de las cuales tú te puedas sentir orgulloso, Señor. Y también que ellas resistan la tentación de reaccionar impulsivamente, Señor, bajo una emoción, sino que tú afirmes sus convicciones de ellas, Señor, en todas las áreas, y que a través también de lo que vean de la vida de las casadas, de las ancianas en la iglesia, Señor, ellas puedan, Señor, crecer, Señor, y esperar en ti. Y de la misma manera nosotras que estamos casadas, Señor, si hasta el día de hoy hemos aprendido tanto de la virtud, Señor, yo te pido que no te detengas ahí, que nos ayudes a seguir construyendo nuestras vidas, a seguir edificando, a construir la fama de nuestro esposo, a construir la fama de nuestras hijas, la fama de nuestra iglesia, tu fama, Señor. Que nosotros podamos proclamar tu fama, Señor, pero proclamarla con dignidad, con honra, Señor, para que todo mundo pueda ver cómo te glorías, Señor, y cómo eres exaltado con nuestras vidas. Te pido que en esta noche la palabra no vuelva vacía, Señor, que tú hables a la vida y al corazón de cada una de nosotras y que nos transformes. Y si tú quieres que sea una conversión de la noche a la mañana, qué bueno, Padre mío, pero si no quieres, también ayúdanos, Señor, a crear cimientos fuertes en ti, para que cada día construyamos un poco y que cuando vengan los vientos, las situaciones, las tempestades, todo lo que pasa alrededor de nosotros, nosotros seamos inconmovibles, Señor, como Job, así estemos enllagadas, tengamos todo lo que tú decidas quitarnos, Señor, que nosotros no faltemos a ti, Señor, y que siempre te tengamos en alta estima. Te pido que bendigas este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues entonces vamos a terminar con esto y vamos a pasar al comedor para seguir charlando ahí. Para los que nos están viendo en casa, que tengan buenas noches y Dios les bendiga.